Les doy la bienvenida a la doctora Paola Arias para que empiece su presentación. Muchas gracias. Hola Ruth, muchas gracias en primer lugar, pues por la invitación a este espacio del seminario en la universidad y bueno, para que conversemos un poco pues de algunos aspectos de lo que venimos trabajando, una de las diferentes líneas que venimos trabajando en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, alrededor del transporte de humedad atmosférica en la región. Entonces eso es un poco lo que les quiero contar. Cómo son esos patrones climatológicos de transporte de humedad atmosférica en la región del norte de Sudamérica y pues algunos aspectos de variabilidad y cambio climático. Entonces este es un trabajo pues que se ha venido desarrollando ya desde hace años con la participación de diferentes estudiantes y también profesoras y profesores de nuestra escuela ambiental. Entonces, pues antes de eso, pues quiero aquí simplemente como poner un resumen de lo complejo que es estudiar y diferenciar los diferentes aspectos de la variabilidad climática en una región como el norte de Sudamérica. Pues particularmente estamos hablando aquí es donde queda Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, esta región aproximadamente, en donde tenemos pues un montón de aspectos tropicales, es una región tropical, pero que también empiezan a tener influencias subtropicales. En particular, por ejemplo, sabemos que esta es una región en la que se generan jets de bajo nivel, low level jets, como el jet del Caribe, como el de los llanos, que es muy importante en transporte de humedad desde el Atlántico y la cuenca del Orinoco, por ejemplo, hacia Colombia, pero también hacia el Amazonas. Sabemos también de una circulación de bajo nivel, que es el jet del Chocó, que es importante en transporte de humedad para la región del occidente de Colombia, pero sabemos además pues que entre esta región pues es una transición, llamémoslo así, en regímenes monzónicos, propiamente el monzón de Sudamérica, que está más en la región sur del Amazonas, y el de Norteamérica, pues que está en regiones más subtropicales en el hemisferio norte. Sabemos pues que la influencia directa de la zona de convergencia intertropical es fundamental, que al estar en una zona tropical entonces tenemos influencia, por ejemplo, de las temperaturas superficiales del Océano Atlántico, del Pacífico, particularmente el famoso ENSO, procesos de alta frecuencia, como por ejemplo la oscilación de Madden-Julian, y también procesos que ocurren a escalas sinópticas en esta región, como por ejemplo huracanes, ondas del este, que son importantes pues para generar precipitación o también generar condiciones secas en el caso de las ondas del este, y en general procesos de interacción suelo atmósfera, pues en las zonas de cobertura, que no es solamente el bosque amazónico, sino también tenemos zonas de cobertura boscosa en el caso particular de Colombia. Entonces sabemos pues que finalmente existen todas estas interacciones y a todas ellas también se sobreimpone la actividad antrópica que se ocurre pues digamos a diferentes escalas espaciales y temporales en esta región. Entonces, propiamente me quiero enfocar en cómo son esos procesos que generan que el vapor de agua que se evapora, valga la redundancia, de esa agua que se evapora en otras regiones, llegue a la región del norte de Sudamérica, qué procesos hay allí, cómo es ese transporte, pero también cómo son procesos de reciclaje en la región y cómo pueden verse afectados ante variabilidad y cambio climático. Entonces, pues ya sabemos de mucha literatura existente que el transporte de humedad hacia esta región, esa humedad que llega hacia el norte de Sudamérica y que eventualmente se precipita en esta región, pues la principal fuente es fuentes del Atlántico, el Atlántico norte tropical, el Atlántico sur tropical y regiones más lejanas, y que dentro, digamos, de los mecanismos de transporte está la dinámica, por ejemplo, del jet del Caribe o también, por ejemplo, de las ondas del este, ciclones y tormentas tropicales que en algún momento pues puedan estar en zonas más al sur y también generar algún tipo de perturbación y que genere transporte de humedad. Más o menos estamos hablando que la mitad de la humedad atmosférica del agua precipitable que llega a esta región proviene de estas fuentes. También sabemos que las fuentes continentales son de bastante importancia, la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas, pero también la cuenca del río Magdalena Cauca, pues son fuentes importantes, cerca del 30% de la humedad atmosférica en esta región provienen de esas cuencas, y en menor medida, pero con un factor importante en determinadas temporadas del año, es el caso particular. Tienes muteado tu micrófono, Paola.
Ay, perdón, es que escuché, puse un micrófono en silencio porque escuché interrupción y creí que estaba silenciando ese, era el mío. Bueno, listo. Disculpen, entonces, como les decía, tenemos diferentes fuentes de literatura que nos permiten entonces identificar cuáles son esas diferentes fuentes de humedad. Aquí es muy importante, digamos, reconocer la importancia de la modelación, particularmente modelos lagrangianos o semilagrangianos han sido empleados para estudiar ese transporte de humedad atmosférica en regiones como estas y pues muy recientemente hay un trabajo, por ejemplo, de Francina Domínguez y coautores que usan WRF tracers, o sea, poniendo pues rastreadores de vapor de agua y hacen por primera vez un diagnóstico del transporte de humedad al Amazonas usando una herramienta pues de mucha mayor complejidad como WRF. Pero hay modelos mucho más sencillos, no tan complejos como WRF, como el DRM, por ejemplo, como el QIBT o el FlexPart, que han sido empleados pues para estudiar transporte de humedad hacia la región y aquí pongo solamente como algunos ejemplos de trabajos en la literatura que podemos consultar para ello. Entonces, desde, digamos, desde los diferentes estudios que hemos tenido, sabemos que ese transporte de humedad atmosférica tiene variaciones asociadas, pues, a, digamos, a modos de variabilidad interanual, particularmente, pues, las temperaturas del Océano Pacífico asociados al niño y a la niña son una manera, por ejemplo, como estos transportes se pueden ver modificados, pero también, por ejemplo, las temperaturas del Caribe. Ya vimos que cerca del 50% de la humedad que llega a la región proviene de fuentes atlánticas y desde ese punto de vista, pues el Caribe también es un modulador importante de ese transporte. Ese es el caso, por ejemplo, de un estudio que hicimos ya hace unos años en donde estudiamos ese transporte de humedad durante un evento La Niña que generó la mayor, digamos, la temporada de lluvias más extrema que se ha visto en Colombia desde que hay registros, una temporada lluviosa que duró varios meses, incluso fueron un par de años muy lluviosos, y eso estuvo, digamos, asociado a la combinación de tener un evento La Niña de gran magnitud que fortalece el jet del Chocó y que eso ayudó al transporte de humedad, pero además tuvimos un Caribe muy cálido y eso también generó un debilitamiento del jet del Caribe y eso favoreció que hubiera más convergencia de humedad y eso favoreciera pues como procesos de precipitación en esta región. Entonces sabemos que ese transporte se puede ver modificado pues digamos por procesos de variabilidad interanual, por ejemplo, como las variaciones de esas temperaturas oceánicas. Pero también sabemos, por ejemplo, que ese transporte de humedad atmosférica al estar en una región interhemisférica, o sea, es importante reconocer que esta es la región ecuatorial, ¿cierto? Entonces, esta región es una transición entre hemisferio norte y hemisferio sur y entre procesos, pues digamos que se dan en zonas tropicales y subtropicales de esos dos hemisferios. Particularmente hemos encontrado, por ejemplo, que ese transporte de humedad se puede ver modificado ante una ocurrencia de temporadas secas en el Amazonas de mayor duración. Y eso es algo que la evidencia científica ya nos permite decir, que el reciente reporte del panel de cambio climático nos permite decir con confianza alta, y es un inicio tardío en el monzón de Sudamérica que está asociado con una mayor duración de la temporada seca, particularmente en el Amazonas, así como cambios en el monzón de Norteamérica que condicionan esos transportes, sobre todo en el flujo transecuatorial, y que por tanto pueden afectar el transporte de humedad hacia nuestra región. Entonces también es muy importante ver que aunque estamos en una zona muy ecuatorial, ¿cierto? Obviamente tropical, somos también una zona de transición entre diferentes regímenes atmosféricos pues, de la circulación general en esta región, como la celda de Hadley, por ejemplo, y por tanto es sensible a cambios que ocurren en regiones aisladas, aparentemente, pues en términos de aspectos, pues digamos, directos de la circulación. Por ejemplo, conocemos estudios, este es un estudio de Rubén Molina y coautores, donde lo que hacen es rastrear las líneas de corriente del viento para ver entonces cuál es la trayectoria predilecta del viento a lo largo del año en Sudamérica, esto es de diciembre, enero, febrero y así hasta noviembre.
Ustedes lo que están viendo con los diferentes colores es como caracterizar esa trayectoria. Lo que ven en verde es porque eso es viento que pasó en algún momento por el bosque amazónico. Lo que ven ustedes en rojo es viento antes de entrar digamos que antes de entrar a la zona amazónica de bosque, y la que está en azul es trayectorias que pasaron por el bosque y ya luego se fueron hacia otra región. Y lo que están viendo ustedes entonces es cómo son esas trayectorias promedio a lo largo del año. Entonces, por ejemplo, en diciembre, enero, febrero, verano del hemisferio sur, vemos unas trayectorias pues que ingresan hacia el sur del continente y donde tenemos un transporte, digamos, predilecto desde el Amazonas, fundamentalmente, por ejemplo, hacia la cuenca del Río de la Plata. Pero si nos vamos a mitad de año, más o menos desde mayo hasta agosto aproximadamente, ustedes pueden ver un cambio en esas trayectorias dirigiéndose al norte. Ese sería el flujo transecuatorial, en inglés se conoce como cross equatorial flow, que tiene un cambio en su dirección hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de qué hemisferio se encuentra en verano, y desde ese punto de vista pues va a haber una variación en las contribuciones del transporte de humedad, por ejemplo, desde la cuenca amazónica hacia la región del norte de Sudamérica, pues que está en medio de esa transición. Entonces, desde ese punto de vista hemos entendido pues que, por ejemplo, una mayor duración de la temporada seca en el Amazonas está asociado con unos cambios de transporte de humedad en la región. Esto es un trabajo de maestría pues, que publicamos ya hace un par de años, en donde lo que ustedes están viendo aquí es cómo es ese transporte de humedad climatológico y cómo es ese transporte de humedad bajo la ocurrencia de temporadas secas largas en el sur del Amazonas. Lo que ustedes pueden ver es que climatológicamente pues tenemos un transporte importante, como habíamos mencionado, desde las fuentes atlánticas, caribeñas, incluso el norte de Sudamérica es una zona importante para transporte de humedad, es una fuente de humedad para la región centroamericana, por ejemplo, y por aquí vemos incluso también de humedad, fuente de humedad hacia esta región del este del Pacífico, y pues que además tenemos procesos importantes de reciclaje de humedad en el sur del Amazonas. Pero ante una mayor duración de las temporadas secas en el Amazonas, no solo se reduce el reciclaje de humedad, o sea, lo que se evapora de ahí mismo, evapotranspira de la cuenca misma y luego se precipita, sino que hay unas modificaciones, por ejemplo, en la celda de Hadley asociados a esas mayores duraciones y que modifican el transporte de humedad. Por ejemplo, aquí algo que vemos es que desde el norte de Sudamérica se da una menor contribución de vapor de agua hacia regiones de Centroamérica, por ejemplo. Entonces aquí no es solo ver como la causa directa, sino también esos efectos cascada en el transporte de humedad. Entonces, desde ese punto de vista es que les quiero contar aquí de unos resultados pues relativamente recientes, de hace un año, 2 años, en donde lo que hicimos fue estudiar cómo se puede ver modificado ese transporte de humedad bajo escenarios de deforestación en el Amazonas. Porque parte de lo que hemos venido entendiendo como comunidad científica es que en parte esa mayor duración de la temporada seca en el Amazonas está asociado a efectos de cambio de cobertura en la cuenca. Entonces, desde ese punto de vista, no es solamente pensar el caso particular de Colombia como, bueno, qué efectos hay de la deforestación en el Amazonas, sino que Colombia tiene regiones de bosque en distintas zonas, no es solo el Amazonas, y conocemos además que la deforestación a nivel Colombia ha venido en aumento, particularmente desde la firma del Acuerdo de Paz hace unos años, en donde, por ejemplo, aquí tenemos un par de artículos científicos que exponen esa discusión de cómo las presiones por diferentes sectores productivos, por diferentes, digamos, emporios mineros, de ganadería, etcétera, ejercen presiones, y particularmente el Amazonas, esa zona transición Andes-Amazonas en el sur de Colombia, que sería como la zona norte pues del Amazonas, ha tenido grandes tasas de deforestación en los últimos años. Aquí ustedes ven un poco de eso, de hecho en una zona que se llama Chiviriquete, que tenemos en la región, en el departamento del Guaviare, que es Amazonas colombiano. Este año hemos tenido, por ejemplo, una gran cantidad de incendios forestales que se han ejercido de forma humana, antrópica, para expandir la frontera ganadera propiamente en esa región.
además de un montón de procesos pues asociados a la minería, asociados a la agricultura y también a procesos ilícitos, pues sin lugar a dudas asociados pues al narcotráfico, pero también a ganadería, por ejemplo, en contexto ilícito. Entonces sabemos que hay una presión muy grande, aquí pongo el caso Colombia, pero eso mismo lo vemos en Bolivia, en Perú, donde en esas zonas de Piedemonte andino, en esos dos países también han venido experimentando aceleración de la deforestación y no es solamente el arco de la deforestación en Brasil. En realidad tenemos presiones muy grandes, muy fuertes, que han aumentado la deforestación en toda esta gran cuenca a nivel suramericano. Entonces, desde ese punto de vista, pues la pregunta que nos planteamos fue, por un lado, cómo se puede ver modificado el transporte de humedad bajo escenarios de cambio climático, porque también entendemos que el cambio climático está generando un aumento de temperaturas en el planeta, y que esto conlleva en una gran cantidad de cambios. Entonces lo primero que hicimos fue ver, bueno, cómo el cambio climático puede afectar ese transporte de humedad y luego vamos a ver pues cómo el cambio de cobertura propiamente en el Amazonas, la deforestación propiamente dicha, puede cambiar estos mecanismos de transporte. Entonces les voy a contar un poquito sobre esto. Esto fue un trabajo de maestría que finalizamos pues hacia finales del año pasado y lo que hicimos fue utilizar un modelo de estos semilagrangianos para transporte de humedad, propiamente el modelo de DRM, y lo que hicimos fue considerar las siguientes regiones que ustedes están viendo en este mapa superior como fuente y sumidero de vapor de agua y también de precipitación. Entonces lo que hicimos fue concentrarnos sobre todo en estas tres regiones del norte de Sudamérica, esto que llamamos NOSA, pues que pueden ver que es gran parte de Colombia, Venezuela. Por aquí tenemos el norte del Amazonas y por aquí tenemos el sur del Amazonas. Entonces lo que hicimos fue para cada una de estas regiones estudiar cómo es el transporte de humedad desde todas las regiones, además de ellas mismas, eso sería el reciclaje, ¿cierto? Y cómo los diferentes modelos, en este caso 11 modelos CIMIP5, de estos modelos de la generación anterior, para estudiar el clima global, cómo representan ese transporte de humedad. Antes de ir y mirar proyecciones, pues primero para juzgar si esos modelos son capaces de representar o no adecuadamente esos procesos. Entonces, de lo que nos damos cuenta, para el caso del norte de Sudamérica, inicialmente lo que ustedes están viendo aquí es el porcentaje de contribución de vapor de agua de cada una de esas fuentes, las iniciales pues las encuentran acá, a la región norte de Sudamérica. Entonces ustedes pueden ver que la región que tiene la mayor contribución es el Atlántico Tropical Norte, que sería este dominio que tenemos acá. Las líneas o la barra que tienen achurada es de acuerdo al reanálisis ERA 5 y las demás barras de colores son los 11 modelos que empleamos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que todos los modelos, aunque tienen diferencias en la magnitud de la contribución con respecto a ERA 5, son capaces de identificar que esta es la principal fuente de humedad para esta región NOSA que vemos aquí en el norte pues, de Sudamérica. Vemos asimismo que hay una contribución importante del reciclaje de humedad, que los modelos son capaces también de identificar, y en general, si ustedes ven cada una de las fuentes, observan que hay un acuerdo entre los modelos y el reanálisis ERA 5. Cuando nos vamos para el norte del Amazonas, que sería esta región que les estoy mostrando aquí, se pueden dar cuenta pues que las dos fuentes fundamentales serían en este caso el Atlántico Tropical Norte y el Atlántico Tropical Sur. Eso lo ven nuevamente todos los modelos y también ERA 5, y que hay una tercera fuente fundamental que sería el reciclaje en esta misma cuenca que es el norte del Amazonas. Y entonces en general vemos pues que hay un acuerdo entre modelos pues para representar esas regiones climatológicas de mayor contribución. Y cuando nos vamos al sur del Amazonas, que sería esta región que les estoy señalando acá, nos damos cuenta entonces de las fuentes tan importantes que son el Atlántico Tropical Norte y Sur, pero como probablemente la primera fuente de mayor importancia es precisamente el reciclaje de humedad en el sur del Amazonas mismo. Asimismo, también el norte del Amazonas contribuye importante, esta región más del nordeste de Brasil, esta región de Tocantins. Hay variaciones obviamente entre regiones de cuáles son sus principales fuentes, pero nuevamente podemos ver que estos modelos de circulación general son capaces de ver esas principales fuentes de contribución.
Entonces, ya teniendo en cuenta que los modelos pues lo hacen relativamente bien en representar ese transporte climatológico, entonces quisimos ver para finales de este siglo XXI, bajo el escenario de mayores emisiones en la generación CIMIC 5, que sería el RCP 8,5, cómo pueden cambiar las fuentes de humedad para cada una de estas tres regiones que tenemos en el norte de Sudamérica. Entonces, cuando nos vamos solamente al norte de Sudamérica, si ustedes ven flechas rojas, significa que se reduce el transporte de humedad desde esa fuente. Y el porcentaje que están viendo es en cuánto se reduce para finales de este siglo. Estoy hablando propiamente del periodo 2070-2099, bajo el escenario RCP 8,5. Entonces, ustedes pueden ver que estas que son, por ejemplo, las tres principales fuentes, Atlántico Tropical Norte, el reciclaje propio en la cuenca y esta que es el Atlántico Tropical Sur, todas reducen su contribución en vapor de agua a la región. Asimismo, esta otra región que también es importante, que es el Atlántico Norte, y asimismo el transporte desde el norte del Amazonas, que sobre todo en junio, julio, agosto es importante. Estos cambios los vemos fundamentalmente para la temporada septiembre, octubre, noviembre. Y además vemos una reducción en la precipitación total en esta región para esta temporada del orden del 12%. O sea que podemos ver que para finales de siglo, bajo ese escenario de emisiones, todas estas distintas contribuciones nos llevan a un menor transporte de vapor de agua hacia NOSA y a una consecuente reducción de precipitación. Cuando nos vamos a ver el norte del Amazonas, que sería la región que estamos aquí sombreando en gris, nos damos cuenta que las principales fuentes, ya habíamos visto, eran el Atlántico Tropical Norte y Sur y también el reciclaje propio en la región. Nos damos cuenta que hay una disminución en las contribuciones de estas regiones y asimismo una reducción del orden del 25% en el reciclaje de humedad, sobre todo en la temporada junio, julio, agosto. Y aquí es importante resaltar que junio, julio, agosto es precisamente la temporada seca en esta región de Sudamérica. Y además tenemos reducción del orden del 17% en la precipitación total para esta temporada del año. Y cuando nos vamos hacia el sur del Amazonas, que sería esta región que estamos aquí resaltando, nos damos cuenta también reducción en las contribuciones de las principales fuentes, Atlántico Tropical Norte y Sur, reducción del norte del Amazonas, que también es una fuente importante en algunos meses del año, aquí estamos viendo propiamente para septiembre, octubre, noviembre, y además una reducción del orden del 31% en el reciclaje de humedad en esta región, que conlleva una reducción estimada del 19% según el ensamble de estos 11 modelos en la precipitación total en el sur del Amazonas. Entonces, lo que estamos viendo aquí, esto es particularmente septiembre, octubre, noviembre, y esa es la transición entre la temporada lluviosa, perdón, entre la temporada seca y la temporada lluviosa. Y eso es consistente con una mayor duración de la temporada seca en esta región y en parte pues el hecho de tener menor precipitación, de tener menor reciclaje de humedad es consistente con los cambios que se ven en términos de la duración de la temporada seca, que muchísimos otros estudios, como les voy a mostrar ahora, han logrado ya visibilizar a lo largo de los últimos años. Entonces, desde este punto de vista, lo que quiero resaltar es que ese transporte de vapor de agua, que eventualmente es precipitación en una región determinada, en este caso pues para toda esta región norte de Sudamérica, hay cambios que son estadísticamente significativos, además consistentes entre modelos. Esto que les estoy mostrando es lo que tiene robustez entre modelos a finales de este siglo bajo ese escenario de mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, la otra parte que les quería compartir el día de hoy es, bueno, no es solamente aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, sabemos que hay otros cambios antrópicos en las regiones, por ejemplo, los cambios de cobertura vegetal que van a tener una conexión claramente con las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que también generan otros cambios que no están necesariamente representados en estos escenarios de cambio climático, como es el caso, por ejemplo, de escenarios de deforestación en el Amazonas. Entonces, lo que quisimos ver fue, bajo este mismo modelo de transporte de humedad, DRM, y bajo unos escenarios planteados por otros autores de deforestación en el Amazonas, ver cuál sería la respuesta en el transporte de humedad hacia esas regiones que nos interesan en el norte de Sudamérica.
Entonces, para ello utilizamos el escenario planteado por Aguiar y otros en 2016 y que luego utilizó Lincoln Alves y colegas en 2017 bajo un modelo regional PRECIS, y lo que hicimos fue usar esas simulaciones regionales bajo estos escenarios que tenemos aquí, un escenario base que sería un escenario de control en donde se consideran, digamos, características de superficie de cobertura vegetal aproximadas a las que tenemos a lo largo pues de las últimas décadas, y unos escenarios de deforestación que aquí ustedes estarían viendo como con las celdas rojas, que sería pues deforestación no solamente en el arco de deforestación, sino que pueden ver ustedes también en zonas del piedemonte andino a lo largo pues de Sudamérica, pues en esa cuenca amazónica. Eso sería como un escenario tendencial para el año 2030 y este sería un escenario tendencial para el año 2050. Entonces fueron estos escenarios los que empleamos con base pues en estos estudios anteriores de grupos pues de investigadores brasileños. Y lo que logramos encontrar es, bueno, como ya lo sabemos, bajo un escenario base de control, pues las principales fuentes de humedad para el caso nuestro, pues aquí que llamamos NOSA, pues son principalmente el Atlántico tropical norte. Sabemos de la importancia, particularmente en junio, julio, agosto, del transporte desde el sur y el norte del Amazonas por ese cambio de dirección en el flujo transecuatorial, y sabemos pues de la importancia del reciclaje de humedad propiamente en el sur del Amazonas, que si ustedes ven es prácticamente donde estamos ejerciendo pues el forzamiento de deforestación. Y ya cuando tenemos deforestación, independiente del escenario, si es el 2030 o el 2050, a 2050 los cambios son más marcados, pero cualitativamente son los mismos. Vemos, como es de esperarse, una reducción en el reciclaje de humedad, pero también una reducción en el transporte de humedad desde estas regiones del sur del Amazonas y norte del Amazonas hacia el norte de Sudamérica, y una reducción en ese transporte de humedad transecuatorial. Entonces, esto lo que nos muestra es que si por un lado tenemos deforestación, como ya sabemos que está ocurriendo en esta región del Amazonas, eso conlleva a reducciones en ese transporte, sobre todo de esas cuencas, y alteraciones en los patrones de transporte de humedad, pero también sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero, en la medida en la que son más fuertes o más sostenidas, también generan estos cambios. Entonces son de alguna manera cambios que se retroalimentan entre ellos y que se fortalecen para generar esas reducciones de transporte de humedad hacia la región, y que nuevamente eso tiene unas implicaciones en términos de precipitación sobre estas regiones y pues el ciclo hidrológico en general. Entonces, como para terminar esta parte ya e ir cerrando, parte, digamos, de lo que queríamos también ver es, bueno, pues sabemos que una muy buena parte del reciclaje de vapor de agua precipitable en una región está asociado, pues en este caso de un bosque, a la evapotranspiración. Entonces lo que hicimos fue considerar un escenario similar al de Alves. De hecho Aguiar y otros que Alves y otros usaron, ese es el de Sampaio, otro trabajo pues muy típico, digamos, de escenarios de deforestación en el Amazonas. Entonces lo que hicimos fue considerar un escenario base con estas coberturas que ustedes están viendo y un escenario de deforestación en donde casi que en la misma región estamos ejerciendo cambio de bosque por sabana, ¿cierto? Que es lo que se conoce pues como esa sabanización. Y lo que hicimos fue usar un modelo de superficie, propiamente el modelo NOAA-MP, para poder ver cómo son los cambios en evapotranspiración, transpiración, evaporación directa, evaporación desde el dosel de las hojas, las diferentes componentes de la evaporación bajo un escenario de deforestación. Y en este caso lo analizamos no solamente para el Amazonas. Aquí de hecho quisimos separar el arco de deforestación, que es esta región que ustedes ven aquí. Eso sería como el centro del Amazonas. Por aquí están viendo el norte del Amazonas. Separamos esta región de Piedemonte, pues también como para tener una región aparte, porque aquí también hay unos procesos distintos, y además quisimos considerar el Orinoco. El Orinoco es una fuente importante en el transporte de humedad en nuestra región, pero además tiene pues también una importancia ecosistémica pues y climática muy grande. Entonces dividimos el Amazonas el Orinoco entre el norte y el sur por características de cobertura, y esas son las regiones que ustedes están viendo aquí pues resaltadas en color.
Entonces, lo que hicimos, como les mencioné, fue bajo estas condiciones de cobertura con el modelo de superficie NOAMP, ver cómo son, digamos, las contribuciones anuales promedio en este caso, estamos viendo en rojo evaporación directa desde la superficie, en verde están viendo evaporación desde el dosel de las hojas y en azul están viendo transpiración, ¿cierto? Propiamente el proceso de transpiración. Y en negro ven la evaporación total, pues que sería como una adición pues no lineal de estas distintas componentes. Entonces, cuando comparamos, esto sería comparar el escenario de deforestación con respecto al escenario de control. Me voy a fijar inicialmente en la evapotranspiración total. Miren cómo hay una reducción en el escenario de deforestación con respecto al de control, fundamentalmente en junio, julio, agosto, septiembre, que es precisamente esa temporada seca y la transición a temporadas lluviosas, y eso está fundamentado básicamente por reducciones en la transpiración, no por reducciones en la evaporación directa tanto, sino más condicionado fundamentalmente por reducción de la transpiración, y esto es algo que observamos en el arco de la deforestación, que sería esta región de acá, y también en la región del centro de la Amazonía, pues que sería esta que estamos viendo acá. Para las otras regiones, pues que ya están más alejadas, digamos, de la fuente o de la zona en la que estamos ejerciendo ese forzamiento de deforestación, pues no notamos cambios tan significativos. Pero esto es muy importante, pues porque nos está mostrando que esos cambios están asociados a esas reducciones de evapotranspiración. Y nuevamente llama la atención que esas reducciones son fundamentalmente en la temporada seca y la transición a la temporada lluviosa. Y sabemos que múltiple evidencia científica, aquí yo les estoy mostrando solo 5 de muchos artículos científicos que nos muestran que la temporada seca en el Amazonas está teniendo una duración mayor. Eso está asociado con un inicio más tarde del monzón de Sudamérica. Hay distintos estudios que analizan precisamente cuáles son las causas. Este tal vez pues el de Ron Fu es el primer estudio que identifica este alargamiento de la temporada seca, pero vemos un montón de estudios con bases de datos distintos, con enfoques metodológicos diferentes, que nos muestran pues que esto es algo que está ocurriendo en el presente, pero que a futuro seguiría ocurriendo, y eso es parte de la evidencia científica que analizamos en el capítulo 8 del primer grupo de trabajo, el capítulo en el que estuvimos Ruth y yo alrededor del ciclo hidrológico. Entonces, desde este punto de vista, digamos, quiero ya finalizar diciendo que ahondar en estos temas es de suma importancia. Este es un mapa o unos mapas tomados de ese trabajo de Roger Rodríguez y José Marengo en 2014. Ellos lo que hicieron fue estimar un índice de cambio climático regional propuesto por Filippo Giorgi, y lo que hicieron entonces fue estimar ese índice bajo simulaciones CIMIP5 para todo Sudamérica, y lo que vean en más rojo, en un tono más rojo, significa que es una zona de alto riesgo, o sea, un hotspot de cambio climático. Entonces, claramente vemos el Amazonas como un hotspot de cambio climático, pero no podemos ignorar, por ejemplo, lo que vemos particularmente en la región del Orinoco, que es muy poco estudiada. Podemos ver del capítulo, pues de los capítulos regionales del primer grupo de trabajo y del segundo grupo de trabajo, cómo hay poca información en realidad para esta región, y pues es una invitación precisamente a que nos enfoquemos pues autores de la región, porque es bastante importante desde el punto de vista climático, ecosistémico, el ciclo hidrológico, etcétera. Entonces lo que podemos ver es no es solo el Amazonas, la cuenca del río Orinoco emerge también como un hotspot de cambio climático. Cuando pensamos propiamente la cuenca del Amazonas, pues sabemos de las proyecciones que hay, donde muchos estudios muestran, digamos, consistencia en proyecciones de unas temporadas secas y una transición a la temporada lluviosa más secas y una mayor duración de la temporada seca. Sabemos de estudios que nos han mostrado reducción en evaporación, en general evapotranspiración y precipitación. Con este trabajo también mostramos que no es solo reducción de precipitación y evapotranspiración, sino de reciclaje de humedad, que hay una reducción en aportes de transporte de humedad o en aportes de vapor de agua desde otras regiones, y eso todo, digamos, conlleva a asuntos de mayor duración de la temporada seca.
Entonces, cuando se usan estos modelos globales, siempre tiende a estar la pregunta de que es que estos modelos tienen muchos sesgos en precipitación, y eso es algo que sabemos, la dificultad que tienen los modelos, no solo globales, los regionales también, para representar adecuadamente la precipitación. Entonces, digamos que algo que soporta todo esto es que en este trabajo no miramos directamente precipitación, sino que miramos procesos que los modelos son capaces de ver en mejor medida, como son los vientos, como es la circulación regional, y a partir de esta evidencia que logramos analizar, vemos que es consistente con estudios, no nuestros necesariamente, de muchos otros autores de la región, que muestran claramente que hay una consistencia pues, en esos cambios pues, en la temporada seca para la región amazónica. Y desde ese punto de vista, pues aquí les quiero recordar que los dos primeros grupos de trabajo, particularmente del IPCC, el primero que se enfoca en estudiar la física del clima, y el segundo grupo que se encarga en esos cambios físicos del clima, cómo pueden generar impactos, cómo es la vulnerabilidad también de los distintos ecosistemas y poblaciones humanas y las posibilidades de adaptación. Estos dos grupos de trabajo en particular nos evidencian pues que el norte de Sudamérica es una región altamente vulnerable a cambio climático, que hay unos cambios, digamos, desde el punto de vista climático, pero que generan unos impactos en unas poblaciones y unos ecosistemas bastante vulnerables. Entonces, también es pensar que no es solo desde el punto de vista de los cambios físicos, sino que esto obviamente tiene toda una implicación, en este caso en términos de impactos, adaptación y vulnerabilidad, y por eso, digamos, me enfoco en estos dos grupos, pues porque estos dos, digamos, nos cuentan esa historia. El tercer grupo ya nos habla de mitigación, en este ya, digamos, podemos tener evidencia de que no es solo, yo me enfoqué porque, digamos, en la investigación que hacemos, pero obviamente Centroamérica, México, son regiones también en donde ya ustedes conocerán con mejor detalle lo que en estas regiones ocurre y cuáles son también como esas zonas o más bien esos aspectos en los que debemos profundizar. Aquí desde una perspectiva pues del transporte de humedad atmosférica, que es uno de los temas pues que trabajamos en la Universidad de Antioquia. Entonces esto es algo pues que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Paola. Muy buena tu presentación. No sé si haya preguntas. Si tienen preguntas, nada más, por favor, pues levanten la manita, abran su micrófono y pueden hacer la pregunta, o si no, pueden escribirla en el chat y yo la leo. Bueno, en lo que alguien se anima, yo tengo un par de preguntas. Una no es científica en realidad, pero igual me llamó la atención. Esto de la deforestación que se ha dado en los últimos años, o sea que estaba como más protegido cuando estaba la FARC ahí porque había guerrilla, la gente no se metía en las zonas boscosas. Esa es la gran ironía de la vida. Es una de las grandes ironías de la vida, ¿cierto? O sea, porque ahí había una presencia de unos actores, ¿cierto? Que, digamos, evitaban que hubiese ingreso a esas regiones. Ya sin la presencia de esos actores, entonces, pues claramente las presiones que hemos empezado a ver desde multinacionales, por ejemplo, ¿cierto? Desde diferentes sectores nacionales también, se han hecho mayores, además de otros grupos que empiezan a aparecer y que empiezan a generar desplazamiento, particularmente en el piedemonte andino, Amazonas, en el sur de Colombia, la presión de la ganadería es enorme. Digamos que parte de lo que se discute es que es, digamos, en lo ilegal, o sea, que es como una apropiación de tierras de forma ilegal, pero finalmente ese ganado termina inyectándose al sistema, pues, legal nacional de ganadería, ¿cierto? Entonces esas son cosas que no necesariamente se discuten de esa forma porque este es un problema que es sumamente, pues sumamente integral y ahí es donde viene el asunto, bueno, de los consumos, de también esa ganadería para hacia dónde se dirige, ¿cierto? Etcétera. Entonces es parte pues de la discusión. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, yo sigo aprovechando y sigo haciendo preguntas. Bueno, mientras. Hay una mano levantada. Paulina. Sí, ¿quieres abrir tu micrófono y tu cámara, Pau? Sí. Hola, Paula. Hola. Muchas gracias por tu plática. Estuvo muy interesante. Ver la cámara. Hola. Yo tenía curiosidad un poquito porque yo trabajo con
modelos lagrangianos en el océano y me dio curiosidad entender un poquito más cómo es que funciona la metodología esta de que cuantifican la contribución de transporte de humedad de cada región. ¿Me puedes explicar cómo empieza? O sea, por ejemplo, marcas la humedad en la zona y haces backtracking o así más o menos técnicamente. Sí, es más o menos así que funciona. Entonces lo que haces es que pues ves, digamos, dónde se originó una trayectoria y hacia dónde llegó esa trayectoria en términos, digamos, de rastreo pues de parcelas. Pero debes tener en cuenta también pues la conservación de masa, ¿cierto? Ahí estás garantizando pues conservación de masa, pero es un método particularmente, esos modelos todos tienen como visiones distintas. El modelo DRM, que lo puedes encontrar muy en Domínguez y otros 2006, si quieres yo te puedo compartir los artículos, y que fue modificado, la versión que usamos fue la versión modificada por Martínez y Domínguez en 2014 creo que fue. Este es un modelo que es 2D. Entonces, este es un modelo que asume que la atmósfera es muy bien mezclada, ¿cierto? O sea, no es un modelo 3D, por ejemplo, como FlexPart, que FlexPart sí considera asuntos, digamos, de la columna vertical en la atmósfera, aquí no, que estamos considerando una suposición que es una atmósfera bien mezclada. Y, por ejemplo, ya sabemos que en zonas de mucho cortante vertical, zonas, por ejemplo, de low level jets, por ejemplo, que generan cortantes verticales muy marcados, ahí no funciona tan bien en términos de la cantidad, pero sí hemos entendido que en términos de la variabilidad, o sea, que haya unos años donde el transporte es mayor o menor, el modelo de DRM es capaz de obtenerlo. Entonces te puedo compartir si quieres esos dos papers que son como ahí está, digamos, la definición matemática, las ecuaciones que rigen el modelo para que puedas, digamos, entender un poco más. Esos son, digamos, una aproximación, modelos 2D. Es un modelo simple y muy barato computacionalmente. O sea, hacer estas simulaciones eso es muy corto en el tiempo. No es como FlexPart, que FlexPart sí tiene, o Worf Tracers, por ejemplo, son simulaciones muy costosas computacionalmente. Estas son mucho más sencillas, pero obviamente tiene unas simplificaciones y eso es parte pues de lo que también hay que considerar según el caso de estudio. Y así rápido nada más, entonces sí, en general como que marcas la parcela, digamos, de humedad y asumes que hay conservación de eso. Y luego cuando te vas para atrás, ¿qué tan para atrás te vas? O sea, ¿cómo decides me voy 3 días para atrás o un mes o uno de los tiempos de residencia, digamos que se considera 10 días aproximadamente. O sea, hay estudios de Luis Jimeno, más o menos, que muestran, pues, del grupo de Jimeno, de Raquel Nieto, etcétera, que más o menos 10 días puede ser como el tiempo de residencia, pues, del vapor de agua. Ah, ok. Entonces hay como una idea del tiempo de residencia de vapor de agua particularmente, y eso, en eso basan cuánto tiempo te vas para atrás. Exacto. Porque yo hago cosas parecidas con nutrientes y siempre es un pleito como decidir cuánto tiempo para atrás te vas, cuánto tiempo se conserva. Digo, es otro contexto, ¿no? Pero por eso no conocía. Claro. Oye, y así rápido, nada más como en general, o sea, el incremento de emisiones de carbono entonces va a generar que disminuya el transporte de humedad, ¿no? Estabas enseñando, ¿no? ¿Me puedes explicar así burdamente por qué? O sea, ya vi que pusiste este slide con miles de procesos, ¿no? Que afectan el transporte de humedad. ¿Por qué más emisiones de carbono y el calentamiento que eso genera? O sea, en general, ¿cómo es que afecta a todos esos miles de procesos para al final tener menos transporte de humedad? Así como porque, por ejemplo, en términos del viento, hay cambios en la circulación. Los vientos responden a cómo son las diferencias o lo que se llama gradientes de temperatura y de presión de una región a otra. Entonces, no es solo que se calentó todo, sino que no todo se calienta igual. Entonces, esos calentamientos diferenciales generan cambios en la circulación y al final, ¿qué transporta? ¿Qué es lo que físicamente lleva a México vapor de agua del océano? El viento, eso se llama advección. Entonces, los vientos físicamente se llevan masas que tienen un contenido de humedad determinado. Esa humedad eventualmente se puede precipitar en una región, pero también puede viajar grandes distancias. Entonces, esos cambios en la advección, que está asociado a cambios en la circulación, no tienes la misma cantidad de humedad, tú puedes llegar a tener más vapor de agua, por ejemplo,
cuando la atmósfera se calienta tienes más vapor de agua particularmente, ¿cierto? Entonces en unas regiones puedes tener más vapor de agua, sobre todo en las oceánicas, pero en las terrestres puedes tener otra cantidad distinta. Entonces ahí hay unos cambios, digamos, importantes que funcionan esos cambios en la contribución. Vale. Bueno, muchas gracias, estuvo muy, muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Paulina. Aquí hay otra pregunta de Agustín. Agustín, ¿quieres leerla tú o la hago yo? Bueno, la hago yo. Dice, ¿ha mejorado el consenso entre las proyecciones de precipitación, desde el grupo de los modelos CIMEP 5 a los CIMEP 6? Sí, particularmente pues para la región, digamos que estudio, sí hay una mejora en términos de la consistencia entre modelos. Eso es algo pues que logramos ver claramente. La dispersión entre modelos se ha logrado disminuir, aunque de todas maneras siguen sesgos sistemáticos. Por ejemplo, la región en la que estamos ubicados acá en Colombia es súper sensible a la zona de convergencia intertropical, a la IPCC. Y hay un sesgo, pues, digamos, legendario de los modelos, que es que representan dos bandas, digamos, de convergencia, sobre todo en la región pacífica. Ese es un sesgo sistemático, pues, porque digamos que de forma general los modelos lo muestran, algunos no, pero en general sigue siendo un problema sistemático. Entonces, por ejemplo, eso afecta, pues, en parte, pues, no solamente, digamos, la simulación histórica, sino también, pues, proyecciones a lo largo de este siglo. Entonces sí hay unos sesgos sistemáticos, pero también hay unos sesgos que se han logrado reducir entre esta generación, digamos, más reciente con respecto a la generación anterior. Ay, también de Agustín. Además del impacto por cobertura vegetal, ¿se ha estudiado el efecto de fertilización por el CO2 en la reducción de la transpiración a nivel local regional? Eso no es algo que yo haya estudiado, pero sí estoy al tanto de estudios que precisamente habla de esos efectos de fertilización de carbono, ¿cierto? De CO2 en estas regiones y que puedan tener efectos en procesos biofísicos, por ejemplo, como la evapotranspiración. Pero no soy experta en el tema, entonces no te lo podría pues como decir exactamente qué es lo que se ha logrado entender. Gracias. Pues no sé si alguien más tenga otra pregunta. Yo tengo, bueno, no veo manitas. Yo tengo una última pregunta. Regresando a la pregunta que te hizo Paulina de los modelos. Bueno, si me pasan los artículos, yo se los paso a Paulina, pero también, ¿esos modelos son de acceso público o que los de transporte de humedad? El DRM es un modelo, de hecho, que tenemos el código fuente. De hecho, hay una versión mejorada de este modelo que considera el efecto, trata de considerar el efecto de cortante vertical, por ejemplo, en regiones de JET. Entonces, ya hay estudios de este mismo grupo pues, que ha desarrollado DRM alrededor de ello. Entonces, sí, tenemos el código fuente pues, del modelo. Tenemos unos tutoriales, pues porque digamos quien ha desarrollado mucho esto ha sido Alejandro Martínez, estudiante de Francina Domínguez, y con él es profesor de nuestra escuela, lo implementamos ya hace años para el estudio de 2015 y de ahí hemos tenido pues como una línea en donde hemos usado el modelo para diferentes cosas y los estudiantes particularmente pues les hemos pedido y ellos nos han apoyado mucho en desarrollar tutoriales, en documentar, entonces sí es mucho mejor, ya no es tan caja negra pues de ahí esto qué será lo que hace, sino que ya hay un montón de ayudas y eso es algo que podemos pues digamos ponerles a disposición para que lo usen, es parte, de hecho recientemente un trabajo de maestría que ya vamos a, pues el estudiante ya va a entregar para evaluación es sobre transporte de humedad en el Congo y compara sobre todo del reciclaje de humedad con el Amazonas. Pues el Congo es el segundo bosque tropical más importante del planeta. Entonces, sí, existe documentación para todo eso, cómo se pueden definir las regiones, cómo se hace el procedimiento, ¿cierto? En código, etc. Entonces, todo esto está documentado. Perfecto, muchas gracias. Pues, bueno, aquí hay un último comentario de Agustín. Muchas gracias, doctora Arias. Excelente presentación. Yo también concurro. Muy buena presentación, muy interesante. Y bueno, si ya no hay más preguntas, no sé si nos quieres dejar en el chat tu correo para si alguien te quiere contactar directamente. Sí, claro. Y pues les agradezco a todos y en este momento dejo de grabar la sesión.